¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en nuestro programa de Informe 3 Televisión correspondiente a este último fin de semana, ya del mes de agosto de este año 2017. Me acompaña en Cámara de Exteriores y en la compaginación del programa Adrián Dreilin. Mi nombre es Rodolfo Gómez Castañeda y juntos vamos a compartir todas las noticias más importantes de Valle María y la zona. Y nosotros en el programa anterior, cuando estábamos saliendo el día viernes y el día sábado, adelantábamos que para esta semana íbamos a tener una entrevista con motivo de festejarse o de conmemorarse el aniversario número 30 de la creación del municipio de Valle María y también conocer un poco qué fue lo que significó para una localidad como Valle María, con una población y una economía del año 1987, de pasar a esta nueva categoría y en qué beneficiaba y cuáles eran los compromisos también desde esa fecha en adelante. Nosotros, a través de nuestra página informe3.com, a través de Panorama Regional, el suplemento que sale con el Diario 1, publicábamos una copia de el decreto firmado por el entonces gobernador, hoy desaparecido físicamente, don Sergio Montiel, donde se denominaba en el decreto de que hasta que se celebran las elecciones del mes de noviembre se iba a estar a cargo del municipio, en ese caso una junta de fomento, don Luciano Asselor, a quien recibimos aquí en esta edición de Informe 3. ¿Cómo le va? Gracias por venir, Luciano. Sí, ¿qué tal, Rodolfo? Un gusto compartir este programa con vos. Bueno, Asselborn, cuénteme, ¿qué había en Valle María en el año 1987 cuando todavía era una junta de gobierno? Bueno, la tarea es un poco complicada porque se divide entre Junta de Gobierno y nosotros pasamos a municipio. Cuando nosotros asumimos como Junta de Gobierno, si bien los miembros de la Junta anterior habían trabajado bastante bien, habían hecho varias calles, alumbrado público, carecíamos de todo tipo de servicio. Acá en Valle María no existía un metro cuadrado de edificación pública. O sea, todo lo que había era de la religión, de la iglesia y la comisaría. Todo el resto era particular, privado, eran casas que vivían, que producían, que tenían sus instalaciones sin orden, sin organización. Las calles no tenían ningún tipo de nivelación. Los desagües de aguas servidas muchas veces iban a la calle. Valle María era el 90% de cunicultores y había de todo, o sea, era un desorden bastante organizado y que todo el mundo estaba, digamos, acostumbrado y acostumbrándose a vivir de esa forma. Y nuestra tarea fue la de ir implementando pequeños servicios para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo te comento, por ejemplo, para hacer un desagote de pozo, había que pedir el servicio de diamante y había que pedirlo con 6-7 meses de anticipación. Entonces mucha gente optaba por conectar directamente el agua de la cocina a la calle. Muchos criaderos de conejos provocaban que se perdiera la cuneta de desagüe de las calles porque se tiraba el estiércol a la vereda y se corría hasta la banquina donde no dejaba escurrir el agua, por lo tanto el agua corría por el medio. Montones de pequeñas cosas que hacían muy difícil el crecimiento, digamos, la vivencia en el pueblo. Yo recuerdo que las primeras actividades fueron justamente de hacer un programa de gobierno donde nosotros hacíamos hincapié en salud, en deportes, en limpieza y en hacer obras de calle, digamos. Esos eran los objetivos principales. Valle María no tenía un parque infantil. Había habido uno en los gobiernos anteriores, pero estaba clausurado, estaba sin ningún juego y tenía un pozo de 6 metros en el medio, o sea que tuvimos que acomodar, por ejemplo, ¿no? O sea, no había un parquecito infantil.
Lo que había era el patio de juego de los chicos de la primaria, que estaba donde hoy es la plaza. Es un predio parroquial que incluso en cierto momento estuvo cercado, cerrado, y después se usaba para juegos de los chicos, se hacían los actos. Eso era lo que nosotros encontramos, con montones de requerimientos, digamos. O sea, mucha gente joven o no tan joven quería mejorar su calidad de vida. Y había otros que no tanto, o sea, había gente que estaba bien como estaba, decía yo estoy bien y no quiero tal otra cosa. Así que no fue una tarea fácil, porque había que concientizar, había que trabajar, había muchísimos requerimientos, muchas inquietudes. Nosotros éramos un grupo joven de personas, que quiero recordarlo, que fue Carlitos Dreiling, Oscar Vaz, Héctor Cler, Carlos Ror, Pepe Ganeviter, Roque Brem, y creo que esos éramos los miembros. No era unánime las inquietudes, pero éramos la gran mayoría que queríamos empujar para que Valle María crezca. Porque queríamos que nuestra familia, nuestros hijos, yo tenía chicos, bebés, digamos, y para salir de mi casa tenía que peludear media hora más o menos para llegar a la ruta. O sea, ahí se enfermaba alguien y se sacaba con un carro, era muy complicado. Selbor, ¿cómo llega a que Valle María se haga municipio? Esto hubo que gestionarlo, no es que fue, digamos, pasó un día Montiel por acá y dijo, esto va a ser una municipalidad. Hubo que trabajar previamente para eso. Sí, la inquietud surgió cuando vimos que otros pueblos pasaban a municipio. Y se empezó a hablar, se empezó a conversar y no había mucho consenso, digamos, en las bases, pero había que concientizarlo. Nosotros en ese tiempo hacíamos una asamblea mensual en el salón parroquial, donde rendíamos cuenta de nuestros actos y de nuestros gastos y recaudaciones. Y ahí se hablaba la posibilidad de pasar a municipio, que eso traería beneficios, porque había un gran desconocimiento con respecto a los ingresos que tendría el municipio en el futuro. Había un sector de gente que creía que todos los recursos iban a salir del vecino. Y yo les explicaba que no, que hay una masa de coparticipación, que al pasar a municipio, el municipio recibiría un porcentaje mínimo, pero un porcentaje al fin, que sería un monto importante para el crecimiento de Valle María. Bueno, en el grupo de trabajo de la Junta, más el comité, que estaba don Santiago Germán, don Aurelio Unran, que hizo un trabajo muy importante junto con Norberto, nos pusimos a analizar y en campaña para ver si podíamos conseguir el paso al municipio. Y había que reunir ciertas condiciones para poder acceder a ese paso. Uno era hacer un censo poblacional, hacer una ley para ampliar o fijar un ejido municipal y de última una ley donde se aceptaban tanto el ejido como el censo como veraces y como aprobados, digamos. Y de ahí al decreto del gobernador que acababa de mencionar vos, donde se promulga la ley de aprobación. Y eso llevó tiempo, nosotros no teníamos demasiada urgencia, queríamos conseguirlo con el tiempo, pero comenzó para el año 85. Nosotros en ese tiempo teníamos muchas inquietudes. O sea, para el tema de salud, Valle María no tenía un centro de salud, no teníamos ni un tipo de servicio de salud público, digamos, cuando las aldeas vecinas todos tenían un centro de salud, todas, desde Salto, Brasileras, Pacincute, Protestante. Bueno, lo primero que se encargó fue la instalación de un centro de salud, que eso lo conseguimos en el año 84, a los 6 meses de haber asumido. Habíamos hecho una campaña de
solidaria, digamos, donde todos participaban para la compra de un local donde se podía hacer funcionar un centro de salud que había sido una clínica antigua y remodelada, que a su vez después nos sirvió como local de funcionamiento para la Junta, que sigue existiendo, es donde hoy funciona el correo, porque también era un punto donde si nosotros no conseguíamos un local para el correo, nos retiraban la casilla, la oficina, y nos hubiesen dejado una estafeta. En eso estaba Benito Granevites, recuerdo, que trabajaba en el correo, pero él estaba al tanto de lo que el correo quería hacer, digamos, entonces era el que más insistía para conseguir una oficina, que un tiempo también funcionó antes de eso en lo del cuñado de Marcelo Reiling, el tío de Adrián, y después pasó acá al local donde hoy funciona. Ya siendo municipalidad, reciben lo que ustedes mencionaban recién, esa coparticipación y un montón de cosas. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que hubo que realizar para realmente darle a una localidad el trabajo que merecía desde una municipalidad? Bueno, en realidad, si nosotros tenemos en cuenta lo que acabo de decir, que compramos un local para el centro de salud, después hicimos un polideportivo en el año 86, también con recursos del vecino, porque hicimos un trabajo para hacer un polideportivo que funcione para organización de fiestas, para práctica deportiva y para albergar a los chicos de la primaria que en ese tiempo jugaban en ese espacio. Más que habíamos implementado servicio de recolección, servicio de desagote de pozo, servicios de riego de agua para lugares donde hubiera mucho polvo. Ya lo estábamos haciendo como junta, entonces había que ver la forma de que haya continuidad y seguridad económica para hacerlo, porque no había forma de cobrar los servicios, salvo el de desagote que se cobraba por cada vez que se desagotaba, pero el servicio de recolección y de limpieza, porque también en ese tiempo nosotros hicimos una limpieza con un vecino de Valle María que trabajaba en vialidad en ese tiempo, con Orlando Hofstetter, que era muy colaborador de la Junta. Limpiamos alrededor de 20 terrenos baldíos tipo ratoneras, que eran taperas abandonadas, con árboles morerilla de todo tipo, con pozos sótanos o pozos ciegos, y que había que limpiar, y los limpiamos para que el aspecto de Valle María cambie un poquito. Y también ya estábamos en tarea de hacer calles de cordón cuneta y riego asfáltico por consorcio, porque teníamos vecinos que estaban acompañaban el proceso y estaban empeñados porque vivían en lugares muy, muy, muy difíciles, como el caso de don Juan Bendler y el caso de Tino Schmidt, que vive en calle Monseñor Robles, que vivía ahí, y estaban muy lejos del acceso al pavimento. Entonces ellos nos pidieron, colaboraron en juntar firmas entre todos los vecinos, porque nosotros le hicimos el estudio de nivelación y dijimos la forma más rápida y sencilla de llegar es bajar por calle Belgrano y salir a la ruta por calle Las Colonias, era en ese tiempo. Entonces se hizo un consorcio con todos los vecinos de calle Belgrano, juntaron firmas y los vecinos iban pagando el monto que se había resuelto, y nosotros comprábamos los materiales y los depositábamos en la plaza para que vieran el ahorro. Y en cierto momento, a los 5 o 6 meses, iniciamos la obra y se hizo la obra. Y lo mismo pasó con la calle de don Juan Bendler, que estaba muy lejos de 4 o 5 cuadras, y no se podía hacer esa calle sola, había que hacer la conexión. Y se hizo algo parecido, juntada de firma, consorcio. Los vecinos pagaban todos a un valor adecuado, digamos, y así fuimos sembrando. A partir de ahí ya empezaron a pedir en masa, o sea, ya en poco tiempo teníamos 45 cuadras anotadas para hacer, y antes de paso al municipio ya implementamos esas 45 cuadras.
Así que la creación del municipio era algo sumamente necesario para darle continuidad a lo que ya estaba funcionando, ¿no? Luciano, algunas de las obras que mucha gente rescata en su gobierno son la obra de gas, la obra de cloacas, y también algunos como el centro de salud. Esto también fue, digamos, inquietud de la gente, se vio que hacía falta. Por allí creo que la obra de gas hubo hasta algún roce con algún gobernador de otro partido político que justo estaba en ese momento. Nosotros hicimos todas las gestiones, en el transcurso del paso a municipio, también a partir de las asambleas que se hacían, hicimos una campaña de juntada de firmas para que a su vez, que hoy me olvidaba, uno de los requisitos para la creación del municipio era de juntar firmas. Y en eso estuvo don Aurelio Murray, Norberto, Carlito, para juntar la cantidad que requería la ley, digamos, que era uno de los requisitos que yo me olvidaba, entre la jurisdicción, más la población, más la juntada de firmas. También hicimos lo mismo para solicitar la instalación de un banco, del Banco de Entre Ríos, que era provincial en ese momento. También había muy poca esperanza de hacerlo, pero al poco tiempo ya nos mandaron el banquito móvil, nos mandaban un banco en un vehículo donde pagaban y cobraban servicio. Después, vos me preguntabas, de la red cloacal, y fue una inquietud que formulamos al gobernador y que le pareció muy bien. Para Valle María era como hablar de comprar un avión ultrasónico, digamos, ¿no? Y comenzamos con eso costó concientizar, costó implementar, porque si bien no había mucha mejora, cada uno tenía su arbolito en la vereda, cada uno tenía su veredita, tenía su progresito, y a nosotros nos tocó ir y romper. Lamentablemente las obras de este tipo, que son para el futuro, que son obras de bienestar para el futuro, siempre toca la sensibilidad de los frentistas. Pero había que hacerlo como también había que hacer la nivelación de las calles, que había tanta diferencia entre dos casas enfrentadas, a veces había 1,20 metros de desnivel de un lado de la calle al otro, y a veces con el mismo dueño. O sea, a veces era dueño de un lado y del otro, y yo le preguntaba, ¿cómo se puede nivelar esto? O sea, esto se nivela de la forma que se debe nivelar. Se fija una cota y se traza la línea que se tiene que trazar, y hay que cortar por donde se tiene que cortar. Y de última todos nos daban la razón y pudimos hacerlo, porque si había algo en ese tiempo había bastante unión, digamos. Cuando se empezó a demostrar de que el trabajo mancomunado rendía su fruto, la gente se abocó, digamos, a acompañar. Claro. Entonces, con el tema del gas fue algo distinto, porque nosotros empezamos con el proyecto de gas para Valle María en el año 94. Yo te cuento que acá el gasoducto de Entrerriano se hizo en el año 87 y quedó parado ahí. Y quedó totalmente desvirtuado todo lo que se había proyectado para la provincia. Y nosotros creíamos que era importante el gas. Entonces, por cuenta propia, individualmente, hicimos el proyecto de gas para Valle María y el proyecto del ramal de aproximación, que era mucho más chico que pero era un ramal para Valle María. Y ahí, entre idas y vueltas, con el menemismo, acá estaba el ingeniero Marisa, que fue el redactor de la ley de gas de la Nación, porque estaba de funcionario con Menem en ese tiempo. Miguel Marisa, no sé si es el dueño de Cavalli, incluso tuvimos reuniones con él y manifestamos la intención de hacerla por la administración municipal. Y ellos en ese tiempo eran dueños de Red Engas de Paraná. La cosa que
empezaron a surgir piedras en el camino por todos lados, no pudimos avanzar. Y en el año 96, 97, el gobierno provincial, presidido por el gobernador que había parado el gas en el año 87, hizo una ley de contribución por mejora, adjudicándole la obra a la misma distribuidora, que era Gasnea, adjudicándole a Gasnea la construcción de todas las obras urbanas de la provincia que tuviesen cercanía con el gasoducto. Y a nosotros nos pareció demasiado hereje, porque había la ley de contribución por mejora obligaba a cada uno de los vecinos por donde pasaba el caño a pagar un monto de ese tiempo de $584 contados, valor dólar, digamos, 584, y financiado algo así como $800, $850. Para eso llamó a todos los municipios cercanos al gasoducto para que firmen su adhesión. Y de 34 municipios, firmaron 33 y Valle María no firmó. No firmó porque nosotros estábamos en conocimiento del valor y del costo de la obra. Y nos parecía una exageración lo que estaba, porque teníamos nuestro proyecto propio, teníamos hecho el proyecto y el presupuesto de la obra. Y nos parecía una enormidad lo que estaban cobrando, y sobre todo para gente humilde que no tenía intenciones de conectarse al gas y de todas formas estaban obligados a pagarlo. Y eso provocó un movimiento nuestro, fuimos a hablar con Gasnea diciéndole que nosotros no íbamos a participar de esto, pero que sí nos interesaba el gas, pidiéndole la ayuda con materiales o con algún asesoramiento técnico para llevar adelante la obra. A lo cual nos contestaron que no, porque tenían un compromiso con la provincia, que ya había una ley, entonces yo en la audiencia esa, en la reunión esa, le manifesté que de todas formas íbamos a seguir adelante con nuestro proyecto. Y a la vuelta del viaje, porque eso fue en Buenos Aires, me dirigí a los 2 medios de Paraná para publicar la intención del municipio de Valle María de ejecutar la obra de gas por un valor menos de la mitad del valor de la provincia, pagadero en 24 cuotas y para los vecinos que se conecten al ramal. Y eso fue una bomba para la provincia, fue una bomba porque para ese tiempo ya había vecinos de distintas localidades que estaban recibiendo cartas documentos de los bancos que habían financiado la obra, de remate de su casa, porque estaban hostigándolos para que paguen, de Victoria, de Villaguay, del interior de la provincia, de Nogoyá. Eso provocó que un abogado los aglutine, digamos, los denominaba los autoconvocados del gas, y empezaron a patearle la puerta al Senado, que fue el que había aprobado el convenio del CTM, digamos. Y me vinieron a ver si era cierto, le mostré el proyecto, esto es totalmente cierto, esto es factible y esto es totalmente autofinanciable, esto no hay secreto. Bueno, tal es así que se planchó la obra, la gente dejó de pagar la CTM, la contribución por mejora, y nuestro proyecto quedó picando para ejecutarse por la administración. Y así fue, ni bien asumió el nuevo gobierno en el año 1999, lo planteamos, y usted venga para acá, y fue donde me llevó, usted quiere hacer gas, ayude acá. Y ahí, bueno, fui un tiempo a Paraná y me vine después con el convenio con el gas, que para nosotros era muy importante, en ese tiempo sobre todo porque era la diferencia entre gas envasado y gas natural era abismal. Y nosotros queríamos desarrollar, que Valle María se desarrollen emprendimientos a partir del gas. De hecho, que se beneficiaron varios emprendimientos, los panaderos, y la gente tiene todas sus instalaciones como para poder hacer cosas, digamos. Y tengo que reconocer que en el año 96, 97, cuando se planificó las obras
en las ciudades por parte del gobierno provincial. El ramal que está pasando ahora por Valle María a 1 kilómetro no pasaba por acá y iba directo de Brasilera a Crespo. Y ahí fue donde yo, digamos, pedí audiencia con el gobernador Busti y le planteé la posibilidad de que ese ramal pase por Valle María hacia Diamante, porque de Crespo volvía a Diamante y dejaba esta zona sin gas para siempre, digamos. Y tengo que reconocer la respuesta inmediata de que nos mandaron el proyecto de la modificación y tal, y así se hizo, digamos, ¿no? Así que todas las gestiones que nosotros tuvimos que hacer para mejorar la calidad de vida de Valle María, las hicimos a todas, desde el banco, desde el municipio, desde las obras, pero gobernamos todos los años buenos con gobiernos peronistas. No había el desarrollo que hubo después, digamos, no había ese acceso como pasó con Cristina y con Néstor, donde la década ganada era todo que sí, y no importaba de qué era ni cómo era. En ese tiempo, si no eras del color político, por más proyecto que tuvieras terminado en carpeta, no. Sí, hay municipios, pueblos que tuvieron décadas pidiendo obras que nunca lo obtuvieron, incluso en Valle María misma. Nosotros, el trabajo que se hizo en la ruta estuvo presentado en la provincia durante 12 años, los canteros, las banquinas, estuvo presentado en la provincia durante 12 años y nunca hubo acceso, digamos, porque eso lo manejaba Vialidad siempre tenía poca plata, y era un problema, y Valle María estaba perdiendo la ruta porque se estaba socavando por los zanjones que se hacían. Y por eso hicimos lo que pudimos hacer para darle más seguridad sobre todo y mejor presentación al pueblo por la ruta, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con usted para hablar sobre distintos temas. En este marco de los 30 años del municipio de Valle María, nosotros a través de Informe 3 estamos entrevistando a don Luciano Asselburg, que fue quien estuvo a cargo de la Junta de Gobierno, pasó hacia municipio y estuvo como intendente hasta el año 2007. Primera pausa y ya volvemos. Siguiendo nuestro programa Informe 3 Televisión, como lo mencionábamos recién antes de ir a la pausa, estamos en el marco de los 30 años de la creación del municipio de Valle María y estamos entrevistando a Luciano Asselburg, quien fue intendente desde que se creó justamente el municipio hasta el año 2007, justamente 20 años frente los primeros 20 años del municipio estuvieron a cargo justamente de este gobierno. Asselburg, la fiesta de la producción fue algo que le abrió las puertas a muchos pequeños emprendedores, y a aquellos grandes también le ofreció una vidriera para mostrar sus cosas. Sí, la fiesta de la producción tenía ese objetivo, o sea, el fin de estas fiestas era de promocionar los pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos de nuestra localidad. Y para darle un marco apropiado y darle mayor visibilidad, estaban invitadas las firmas más grandes, incluso para que financien esta fiesta, porque los que aportaban eran las firmas grandes. Los pequeños, muchos de nuestros pequeños emprendedores iban gratis, porque nosotros lo que nos interesaba era motorizar Valle María, y era la forma, digamos, no había nada turbio detrás, ni había pérdidas, como después se dijeron tantas mentiras, no. Aparte, una fiesta semejante, digamos, nosotros siempre hacíamos el cálculo de que no deje pérdida ni que dé ganancia, porque no era el objetivo de hacer ganancia. Y se decía antes de organizarla, para tener presente cuando se fijaban las tarifas, cuando se fijaban los costos, para que no se pretendiera hacer algo fastuoso o algo gratuito. Entonces todo tenía que estar a su medida, organizábamos números folclóricos, números populares accesibles, y teníamos tarifas accesibles para que todos los vecinos pudieran participar. Ese era el objetivo, era muy simple. Y hemos conseguido que varios se pudieran desarrollar, pero muchos que después se quedaron pasando a ser
ex emprendedores, digamos, ¿no? Hace poquito tiempo atrás hubo elecciones en Valle María y justamente la alianza donde está el Partido Radical obtuvo la mayoría de los votos. ¿Cómo lo ve alguien que ha participado de muchas elecciones como candidato y trabajando con otros legisladores, en el caso suyo trabajando con un gobernador de su palo político? ¿Qué lectura hace de estas elecciones? La verdad que yo me mantuve bastante aislado de estas elecciones, bastante apático, porque si bien creo que Cambiemos tiene que seguir, a mí no me apasiona, digamos, el PRO. Sí, creo que el trabajo que está haciendo no lo puede hacer otro partido, no lo puede hacer ni el radicalismo ni el peronismo, porque acá hay que terminar con el gasto superfluo, digamos, el banal, el gasto político que es exageradamente alto, que lo hace insoportable, que ahora todos hablan y que nosotros venimos hablando hace muchos años. Nosotros teníamos una presión tributaria ínfima con Valle María porque creemos que la plata que la gente paga tiene que volver en servicios, tiene que volver en cosas. Entonces, los compromisos que tiene el radicalismo, lo que tiene el peronismo, mucho mayor que el radicalismo, son muy superiores a lo que puede tener el PRO. Y este trabajo hay que hacerlo para que Argentina sea viable y vuelva a crecer y vuelva a ser un país de oportunidades. Hay que eliminar el gasto superfluo. Tiene que haber inversión en salud, en educación, en obras públicas, pero no en el curro. Hoy es moneda corriente y cuando dicen es un poquito de corrupción, el poquito de corrupción no existe. El corrupto es de 10 pesos a todo lo que pueda tocar, todo lo que esté a su alcance. Y a su vez eso provoca complicidades, o sea, al tener uno, el cabeza es corrupto, no puede evitar que los que vienen detrás de él se corrompan. Y a su vez, esos con sus seguidores también. Entonces, estamos en una Argentina donde todo el mundo participa de la corrupción. Y yo soy enemigo desde siempre de la corrupción. Y no voy a decir ni voy a entrar en comentarios sobre lo que se dijo de mí, pero realmente a mí me asquea la corrupción porque le quita cosas a la gente de menor poder adquisitivo, a la gente menos pudiente. Y eso me da asco. Y nuestro trabajo, nuestra trayectoria, alguien que analiza lo ve a las claras, porque nosotros decíamos, un sueldo de un ñoqui en un mes, en 10 meses, haces una cuadra de cordón cuneta, o haces una cuadra de asfalto, o haces una cuadra de cloaca. En cambio, si tenemos 10 ñoquis, no tenemos una cuadra de asfalto. Así es la comparación, digamos, ¿no? Yo no quisiera dejar de reconocer los trabajos, tuvimos gente muy compenetrada, muy trabajadora. Yo no me quiero olvidar de Rosendo Schaap, que fue una persona, un albañil que trabajó con nosotros, que hizo el local que está al lado de la municipalidad, donde funcionó la municipalidad por primera vez, porque nosotros empezamos a funcionar en el último localcito del registro civil. Estaban las tres chicas que fueron la de la planta estable, que era Mariana, Graciela y Laura, que tenía 4 metros cuadrados más o menos, y ahí empezamos a funcionar porque no había otra cosa. Hicimos el local del banco para la municipalidad y en el interín nos adjudican el funcionamiento del banco. O sea que iba a venir el banco a funcionar a Valle María. Por lo tanto, dijimos, ocupen este espacio, nosotros vamos a seguir acá hasta que podamos hacer otra cosa. Para brindarle servicios a Valle María, digamos, ¿no? Y esa gestión ya se hizo con el gobierno de Busti. O sea, se empezó con Montiel, pero se siguió con Busti. En el interín, Rosendo Schaap, que estaba trabajando con nosotros ya en el polideportivo también, en el polideportivo parroquial, en 2 meses nos puso bajo techo ese localcito. Si bien es localcito, pero tenía como 90 metros cuadrados, para nosotros era una mansión para los municipios.
Después Lorenzo Gassman fue el encargado de llevar adelante el edificio del banco, con un buen grupo de gente. Estaban los primeros empleados, que era Bejarano, Bernachea y Emilio dos Santos. Y yo ya tenía muy buenos asesores en obra pública, en el tema contable y en el tema legal. El tema de obra pública lo tenía el ingeniero Stamponi, que nos había hecho ya el proyecto del polideportivo, que es un edificio que es una obra importantísima, por su diseño, por sus características, por el espacio que tiene libre. Son 33 metros por 33, con la altura que requieren los eventos de deportes internacionales, de vóley y de básquet. Eso, acá pues se podrían organizar eventos, campeonatos internacionales. Lo teníamos al fallecido Roberto Krause como asesor contable, que era una persona muy capaz, muy honesta, que llegó a ser director de rentas de la provincia mientras era nuestro asesor. Fue director de rentas de Tierra del Fuego mientras era asesor nuestro. Y después el asesor legal, que fue el doctor Gerosa, que hoy es fiscal en Reconquista, con una trayectoria destacada, que salió designado por concurso con un promedio de 9,80 más o menos, y hoy está haciendo una muy buena carrera. Tengo comunicación con él, con el único, porque después tengo que decirlo porque hay gente que colaboró desde un principio, el caso de Luis Gessner, que también trabajó en el polideportivo, que estaba siempre a disposición, que siempre aportó lo que pudo. Y los miembros de la Junta, o sea, don Aurelio, don Santiago, que por parte del partido, y don Aurelio como concejal después, hizo muy buen trabajo como intendente. Se hicieron obras interesantes. Una de esas fue el galpón que está al lado de la sala velatorio, el alumbrado, la trifásica al bañario. Se comenzó en la calle a San Cayetano, esta calle tan vapuleada, tan discutida de la Calzada, que en el año 2000 eso no tenía cordón cuneta, era de tierra, tenía la calzada desde el año 88, que lo habíamos hablado, que se hizo por requerimiento de catastro de la provincia para poder habilitar el loteo de don Luis de Laini. En ese tiempo, del lado donde están hoy la parquización, era un zanjón profundo de 4 o 5 metros, y del lado opuesto había un alambrado. No había línea, no había... Nosotros hicimos el badén para garantizar a los vecinos que en el futuro habiten el pueblo de Valle María, del lado de San Cayetano, puedan cruzar por fuera de la ruta. Entonces todo después se desvirtúa, y no tiene valor, digamos. Se saca de contexto, se saca del tiempo, no tiene valor. O sea, tiene valor en el momento. Las utilidades que produjo esa calzada, que después se rompió, lo rompieron, hicieron muy mal trabajo, pero no se hubiera roto si no lo hubieran tocado. No quiero tocar esos temas, pero me interesa mencionar que se hizo en el año 88, que don Aurelio empezó esa calle con los cordones cunetas, y así un montón de gente que yo me olvido, me voy a olvidar y pido disculpas, pero esto solo no se hace. Nosotros éramos el motor, cinchábamos, empujábamos, pero había armonía en el pueblo. Se recuerdan todas las fiestas. Nosotros las primeras juntas, digamos, los miembros de la Junta, se votaba todo por unanimidad. Todo. Yo recuerdo que tuvimos una objeción cuando presentamos el proyecto del bañario. Uno de los concejales del justicialismo dice: yo lo conozco ese lugar de chiquito. Es muy lindo para azotar vacas. Como diciendo, es un zanjón que no sirve para otra cosa. Pero votó a favor. Entonces yo le digo, está bien, sirve para soltar vaca, pero me parece que nosotros lo vamos a condicionar para que... Y
nosotros reconocimos siempre la participación de ellos. Siempre dijimos son partícipes del progreso, son partícipes de las obras que hicimos. Nos adjudicábamos a nosotros las obras, porque si no hay consenso, si no hay buen clima, no tiene mucho sentido hacer el bien. Y ahí estaba don José Unrein, su suegro, estaba Eduardo Hatt y estaba Pío Aurelio Granevite, que hasta 2 o 3 años antes de fallecer nos veíamos y decía, pero ya la tenemos, se acordaba de los momentos de roce, pero ya digo, la unanimidad existía y aceptábamos modificaciones, no eran proyectos cerrados, eran todos para discutir, porque eran las ideas de llevar adelante. Y se llevaban adelante porque había consenso, porque no había ganas de hacer trabas ni contras, porque sí, digamos, ¿no? Claro. Si estaría o tendría la posibilidad de estar al frente del municipio de Valle María, ¿qué obra sería prioridad para usted? Bueno, yo primero y principal tenía la ilusión de que realmente repavimenten, que hagan las calles de asfalto en caliente, porque nosotros estábamos decididos en 2011 emprenderlo, pero no diciendo ustedes tienen que pagar o tienen que juntarse para firmar. No, este trabajo lo tiene que pagar la municipalidad. Y mucho más después de un gobierno que tiraba plata por la ventana y que acá mismo ha llegado infinidad de millones de pesos y no haber destinado algo para la repavimentación. Yo te cuento, nosotros en el año 2004, cuando recién había asumido Kirchner, al año de haber asumido, nos llaman de Buenos Aires, invitándonos a participar de una delegación de intendentes para hablar con el ministro de Obras Públicas, de Planificación, y llevar proyectos para nuestra localidad. Pero que sean proyectos, no proyectitos. Así nos dijeron. Y estaba el ingeniero Gaitán trabajando con nosotros con todo su problema de salud. Le digo, Luis, vamos a hacer una licitación, un concurso, un cotejo sobre pavimentación de Valle María. Le pedimos precio a Lossi y a De Martín para llevarlos a infraestructura, para pedirlo, digamos. Viajamos y lo que yo vi, digamos, lo que nosotros, la reunión que tuvimos con una consultora primero, que nos dijo de frente mar, así dice, nosotros le mandamos la plata, ustedes reciben la empresa que nosotros le mandemos y hacen la obra, ustedes pagan. Y después de eso íbamos a hablar con Devido. En el trayecto de la oficina de la consultora que estaba enfrente al Palacio de Economía, del Ministerio de Economía, yo le iba diciendo a Gaitán, conmigo que no cuenten, yo prefiero seguir con Valle María, con el riego asfáltico, pero no me voy a ensuciar las manos con esta gente. No voy a recibir un peso que signifique que de hoy o mañana quede pegado con una irregularidad de esta gente. Y así fue, porque era todo millones y con facilidad, pero nosotros para el 2011 queríamos encarar el repavimentado, porque creo que está bien, hay que hacerlo, pero eso no significa que el riego asfáltico sea algo indigno, porque sirvió muchísimo, mejoró la calidad de vida, sirvió para lo que se hizo, porque si hace 30 años, esto lo empezó la Junta de Gobierno anterior, nosotros lo seguimos porque creíamos que era viable y la gente lo pedía, porque todos los consorcios que se armaron era con la firma del vecino pidiendo esto. Era muy accesible, nosotros lo financiábamos y cumplía con el objetivo, digamos, el de salir todos los días sin embarrarse como pasaba antes. Y si hubiésemos dejado de brosa, no hubiésemos tenido 2 camiones regadores suficientes para regarlo, como les pasa ahora. Entonces yo creo que más que nada fue una medida inteligente para salir de la polvareda y del barro, con muy poca plata, porque en síntesis el riego asfáltico es más barato en el tiempo que el riego de agua. Sí, sí. Es así. Entonces, mejor calidad de vida. Mucho mejor calidad de vida. Había gente de afuera que venía y se sorprendía. Tal es así que Villa Libertador, yo te cuento que el año pasado terminó con un depósito bancario de 15 millones de pesos del ejercicio anual.
y tiene calles, el 80% de sus calles son con riego asfáltico. Los vecinos de Villa Libertador son todos dependientes del sanatorio, de la escuela, con buen ingreso. La municipalidad tiene muy buen ingreso. Sin embargo, nadie plantea que la arena, que todos los años hacen riego asfáltico en distintos puntos del pueblo. Y no hay ese escándalo que se imprimió acá, y lo cual evitó que se mejore la calidad del asfalto. Porque si esto se hace un riego cada 3 o 4 años, es un asfalto que funciona perfectamente bien, porque en síntesis es un asfalto en caliente, pero en menor espesor y elaborado in situ. Pero es el mismo asfalto que te traen de Paraná, sino que acá está llegando frío, que no se compacta, y es lo que está pasando con lo colocado, que se desgrana, porque no tuvo la temperatura necesaria cuando se colocó. Le pasaban el rolo pensando que eso se iba a compactar, y no, cuando no tiene la temperatura necesaria no se compacta. Sabemos que 2019 está muy lejos. ¿Se ve en alguna lista como candidato para el año 2019? Mira, Rodolfo, yo nunca me vi ni nunca me autopostulé. O sea, siempre fue por voto secreto, incluso cuando fui presidente de Junta también fue por voto secreto. Y si no por aclamación del radicalismo. Yo tengo mi carrera hecha, yo no tengo ambición, yo fui 24 años, es casi cuarto de siglo, dirigiendo Valle María, pero con mi gente, o sea, la gente se forma cuando se trabaja juntos, cuando se trabaja y se ve cómo yo veo en un grupo de jóvenes que sí recuerda y sabe cómo se hicieron las cosas y de la forma, porque primero que nada, primero y principal, tenés que querer a tu pueblo, tenés que querer a tu gente para hacerlo. Y no tenés que tener coronita. Esto se hace para todos por igual, porque si no se produce el desequilibrio social, que produce a su vez la inseguridad social. Yo sostengo eso, que la persona que está en un sector que no le llegan los servicios, los beneficios municipales, esa gente se enoja, se resiente y provoca menor calidad de vida. Yo con estas administraciones disiento en muchísimas cosas. No puedo dejar de decir que tienen que tener buena voluntad, de lo contrario no estarían. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Pero las formas de hacer las cosas yo no las comparto en absoluto, en absoluto. Aselbor, muchísimas gracias por haberse acercado en este marco de los 30 años del municipio de Valle María y contarnos un poco sobre la historia de Valle María. Bueno, yo quiero agradecerte y realmente en un trabajo complicado, yo no soy historiador, pero lo que digo está en algún lado está escrito y está en prueba, digamos. Y sobre todo tenemos que acordarnos del doctor Montiel, que fue un gran gobernador, que fue el que nos impulsó, que nos apoyó. Acá está incluido la cancha de fútbol, que el gobernador, en la audiencia que nosotros le informamos a él que se había aprobado el proyecto, le llevamos una solicitud de subsidio para la compra del campo de juego actual. Y no hubo ningún tipo de problema. Yo tengo que también recordar al doctor Parente, que fue el primero que trajo esta inquietud, que era diputado provincial, y que después nos apoyó en distintas cosas. Fue el que nos consiguió la primera ambulancia, no de traslado. La consiguió en la Caja Nacional de Ahorro de la Nación. Y un montón de gente, yo recuerdo de la provincia, de la localidad, éramos un grupo muy grande. O sea, para organizar una fiesta donde participan 1.500 personas, necesitábamos 250, 230 voluntarios que trabajen. Bueno, así es la política. Así trabajábamos nosotros, llamábamos a asamblea, hacíamos una reunión y se aglomeraba la gente para aportar y para ayudar en lo que fuera, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más información. Esto es Informe 3 Televisión.